Ya, aquí estamos otra vez. Ahí estamos. Ya, por aquí vamos, las curvas de nivel, conjuntos de nivel. Ya estaba cachando que ya nos atrasamos un poco con el cronograma, el tiro, el primer día. Así que ahí quizás lo adapte y lo suba nuevamente. Ya es que esta primera clase magistral es bien densa. Tiene harto contenido porque, bueno, los primeros conceptos son varios. Ya, entonces estábamos viendo los conjuntos de nivel, bueno, y las curvas de nivel que son lo mismo, solo que las curvas de nivel es cuando n vale 2, así de simple, porque ahí son curvas. Cuando n es mayor estricto que 2, ya no son curvas, son otros tipos de figuras. ¿Ya? Entonces, en el caso n igual 2, el dominio está en R2, y entonces los gráficos son curvas dentro de R2, y los gráficos dentro de R2 son curvas. ¿Ya? Por eso en este caso, cuando el n vale 2, los conjuntos de nivel pasan a llamarse curvas de nivel, y cuando estamos viendo la curva del nivel al nivel k, a esa curva de nivel k se le llama C sub k. O sea, en el ejemplo que estábamos mirando aquí en paralelo, acá, el C sub 1, por ejemplo, en la curva de nivel al nivel 1. Es decir, el C sub 1 sería solamente el punto 0,0, que es la intersección entre la hoja que cruzamos al nivel 1 con la función. Solo en el 0,0 tenemos intersección. La curva del nivel al nivel 1 medio, es decir, el C sub 1 medio, sería esta elipse más chiquitita, esta que se ve como por el centro. Esa sería la curva de nivel al nivel 1 medio. Y la curva del nivel al nivel 0 es la elipse más grande que se ve por fuera. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está la definición, son todos los x, y en el dominio de la función, tales que cuando yo tomo el x, y lo evalúo en la función, me da justo la altura k. ¿Ya? Note que z igual k corresponde a un plano paralelo al plano xy, ¿ya? ¿Cierto? Acá, por ejemplo, este plano celeste que se ve acá es un plano paralelo al plano xy, porque el plano xy es el plano gris, y el plano z igual 1 medio, que es z igual k, ¿cierto? Cuando el k vale 1 medio, es un plano paralelo al plano xy, que es como la hoja que uno atraviesa en el fondo. Eso quiso decir la observación, que el z igual k corresponde a una hoja paralela al plano del suelo, que se encuentra a distancia, valor absoluto de k, del plano x. ¿Ya? Esto es porque, si por ejemplo nosotros el k vale menos 2, entonces está el plano z igual 0, que es el suelo, y el menos 2 estaría 2 para abajo, pero la distancia entre el menos 2 y el 0 es 2 positivo, ¿ya? Solamente porque estamos hablando de una distancia. La cosa es que las curvas de nivel es trazar, ¿cierto? Estas horizontales, cortar a la función y ver cómo quedó el corte. ¿Ya? Eso sería entonces. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más compuesto, pero de esto mismo. ¿Ya? ¿Dudas con las curvas de nivel? Hay que saber determinarlas. Pues esta es como la parte más de concepto, ¿cierto? Pero si la parte de concepto está más clara, los cálculos después se van a hacer más fáciles. Ya, entonces, dentro de las curvas de nivel, fíjense que aquí tenemos un gráfico, este es una cierta función, una superficie, o sea, esta función se saca a partir de una superficie que está dada por una función f de x, y. ¿Ya? Y ese es su gráfico. Entonces, fíjense que aquí se están trazando varias curvas de nivel, a distintos niveles. Esta creo que es la del nivel 45, nivel 40, nivel 35,
nivel 30, 25 y 20. ¿Ya? Que en el fondo ir haciendo los cortes a esos distintos niveles es para saber cómo queda el gráfico. Pero el gráfico después es 2D, es como mirarlo desde arriba. Si se fijan, la del nivel 45, la sombra que deja es esta. La sombra la deja en el plano XY. ¿Ya? En el fondo, si uno mira el plano XY de esta forma, ya el 45 estaría por ahí. Esa es la curva de nivel al nivel 45. ¿Ya? Después, la del nivel 40, la sombra que deja sería como esta, el círculo que viene. Bueno, no sé si son círculos o elipse, no sé, pero digamos que son círculos. Entonces, aquí un poquito más grande estaría la del nivel 40. Después un poquito más afuera, el nivel 35, 30, bueno, y así. Entonces van siendo, al final las curvas de nivel son curvas en R2, ¿sí? Pero es porque dejan una sombra en R2, ¿ya? Pero nacen a partir de hacer los cortes en el gráfico de R3. ¿Ya? El tema es que cuando este gráfico de acá, si se fijan, incluye distintas curvas de nivel. Está la curva de nivel del nivel 45, la del nivel 40, 35, 30, 25, 20. Cuando uno grafica varias curvas de nivel dentro del mismo gráfico, eso se llama un mapa de contornos. ¿Ya? Pero no es nada más que eso. Un mapa de contornos es un gráfico que incluye más de una curva de nivel. ¿Sí? Que en el fondo sería el dibujo que se hizo aquí abajo, solo que aquí lo hice en versión, o sea, dejando el plano aquí de frente a mi cara, ¿cierto? Y no ahí de lado tirado en el suelo. Pero eso es un mapa de contorno, es tomar una colección de curvas de nivel y meterla en el mismo gráfico. ¿Ya? Y uno en general en los mapas de contorno pone a qué nivel está cada una de las curvas que puso. ¿Ya? Si se fijan, el mapa de contorno es como mirar de arriba el gráfico, solo que sabemos que todo este círculo está a altura 45, este círculo de más afuera está a altura 40, entonces esto es como un cerro, ¿sí? Fíjense, céntrense solamente en este dibujito feo que hice aquí, que es feo pero igual sirve, ¿ya? Que de hecho los geógrafos usan harto estos mapas, porque en el fondo me ayuda a ver las alturas, imagínense que estos son cerros, me ayuda a ver las alturas del cerro pero solo desde arriba, ¿ya? Porque si se fijan, aquí toda esta circunferencia está a altura 45, entonces yo sé que está como más cerca de mi cara. Después toda esta circunferencia está a altura 40, o sea que está un poquito más abajo. O sea que la punta del cerro uno sabe que estaría dentro de esa circunferencia de ahí. Después viene, aquí está la curva de nivel a altura 35, entonces uno sabe que eso va un poquito más abajo, y después esta curva que estoy dibujando ahora iría un poquito más abajo al nivel 20. O sea, ahí uno igual se puede hacer como una idea del cerro mirando solo desde arriba. ¿Sí? Después esto ahí uno le puede asignar distintos colores, más oscuro a lo que esté más arriba, más claro a lo que esté más abajo, y se puede hacer un mapa eh, que, bueno, para los geógrafos es súper útil ese tipo de mapa. ¿Cierto? Cuando aquí la curva de nivel al nivel cero sería como el nivel del mar, por decir de alguna forma, ¿cierto? Lo que está justo en el suelo. Y también perfectamente pueden haber cosas negativas que están como abajo del nivel del mar en algún sentido, o abajo el nivel de la corteza terrestre. ¿Ya? Así que los mapas de contorno es eso, simplemente poner varias curvas de nivel dentro del mismo gráfico, y tienen esta gracia de que me ayuda a ver las alturas del gráfico, ¿cierto? Pero en un plano que es completamente de 2 dimensiones, ¿no? Pero que igual me está dando información del gráfico 3D, a pesar de que sea un gráfico 2D solamente. ¿Ya? Esos son los famosos mapas de contorno. Ya podemos visualizar las curvas de nivel de una función utilizando esta aplicación de GeoGebra que es bien bonita, la verdad, porque te grafica todo, po. Este es el GeoGebra Online, de hecho si ustedes pinchan ahí, les va a abrir esto mismo. Y de hecho va dibujando, se fijan que aquí están haciendo la del z igual 4, ¿ya? La curva de nivel del z igual 4, entonces aquí hacen el corte en el z igual 4, grafican cómo queda en el suelo la curva de nivel del z igual 4, y después te la grafica en el plano X aquí al lado, del z igual 4 también.
que en el fondo sería como mirarla de acá. Esa circunferencia del medio es la que están dibujando acá. Y lo bacán de esto es que, bueno, aquí uno le puede cambiar la función. ¿Ya? Esta es la función con la que empezamos delante, en la clase anterior, 4x cuadrado más y cuadrado. ¿Se acuerdan que esta ya la estudiamos un poquito? Que la habíamos graficado en Python. Pero, bueno, está pegado ahí el recorte. Entonces ahí uno puede cambiar la función acá y acá, y los valores de K son los niveles, los distintos niveles. Entonces de acá uno puede mover el nivel. Por ejemplo, ahora me voy a mover al nivel 3. Se fijan que bajó aquí la curva, ya no está ahí en el 4, sino que está aquí en el 3, y se agregó, este es el mapa de contorno, aquí en el fondo va dibujando todas las curvas de nivel que se van haciendo allá. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí uno a medida que mueve más el K, se van agregando más. ¿Sí? Se fijan, ahí voy moviendo y se va a ir llenando esa cuestión. Por ejemplo ahí. Bueno, ahí se borra cuando yo doy clic afuera. Pero si uno lo hace así, se van agregando y se van sumando. Entonces este sería el mapa de contornos, que incluye varias curvas de nivel juntas. ¿Ya? Y la gracia de este link es que ustedes pueden cambiarle la función y ver distintos niveles y se les va a graficar las dos cosas al tiro. ¿Ya? Así que ahí les queda esa aplicación para que puedan jugar con ella un poco. ¿Ya? Entonces, ya eso es el concepto de curvas de nivel. Después, en el taller global vienen unos ejemplos en donde tenemos que determinar específicamente cuánto es la curva de nivel al nivel tanto de una función específica. ¿Ya? Así que ahí vamos a desarrollar con ejemplos aparte. Así que ahora vamos a pasar al siguiente concepto, que es muy parecido. Si entendieron el concepto de curvas de nivel, el concepto de trazas, se van a dar cuenta que es muy similar. Entonces, intersecciones y trazas. Las intersecciones son con los ejes coordenados. Ese es fácil, porque las intersecciones de la gráfica, o sea, si ustedes tienen una gráfica 3D, esa gráfica, por supuesto, que puede intersectar a los planos coordenados, o al plano XY, al plano YZ y al plano XZ. ¿Ya? Y para obtener esas curvas, lo único que tienen que hacer es ir dándole valor 0 a la letra que corresponda. O sea, si ustedes quieren ver la intersección con el plano XY, le tienen que dar valor 0 al Z, en la ecuación de la función. Acuérdense que su función, no sé, pues si queremos pensar en el ejemplo anterior, el Z era 4 o sea, claro, era 4x cuadrado más y cuadrado. Entonces ustedes toman esta ecuación, que es z igual a f de x, y, por eso dice z igual a f de x, y, aquí está en general, y ustedes quieren ver cómo es la curva de nivel, o sea, perdón, cómo es la intersección con el plano XY, entonces le dan valor 0 al z, y les va a dar esto, este ejemplo chiquitito que estoy haciendo. Y esto lo cumple solamente el 0, 0. Y eso es porque la intersección de esta superficie con el plano XY es solamente el punto 0, 0. ¿Ya? Pero en resumen, si ustedes quieren ver la intersección del plano XY con su superficie, el Z lo hacen valer 0, porque es el suelo. ¿Ya? Entonces, el plano XY se hace o se observa viendo cuando el Z vale 0. El plano XZ hay que darle valor 0 al Y. ¿Ya? Y el plano YZ se hace o se observa dándole valor 0 al X. ¿Ya? Y los gráficos que aparecen cuando uno le da valor 0 al Z, al Y y al X respectivamente, son las intersecciones con los planos coordenados. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir al GeoGebra para que puedan observar las intersecciones con los planos coordenados del gráfico que teníamos ya puesto en el GeoGebra. ¿Ya? Vamos a ir aquí. Bueno, si me permiten, vamos a borrar esas rayitas primero. Ya, este era el gráfico que teníamos. Vamos a borrar un poco. Ya, entonces yo quiero ver, aquí el X era el rojo, ¿cierto? El rojo era el X, el verde era el Y y el Z es el azul. Entonces si yo quiero ver la intersección con el plano gris, que el plano gris es el plano XZ, o sea, perdón, XY, pongámosle las letritas acá. Fíjense que el rojo es X,
el verde es Y y este es Z. Entonces, el plano XY es el suelo gris que se ve acá. Por lo tanto, esa intersección ya la conocemos, por la intersección de la superficie con el plano XY, es esa elipse que ya vimos delante. ¿Sí? Pero solamente el contorno ahora, porque ahora no estoy viendo el dominio, estoy viendo la intersección con el plano XY. La intersección con el plano XY sería el contorno de esa circunferencia. ¿Ya? La intersección ahora, por ejemplo, con el plano ZY, que el plano ZY es este, ¿ya? Ese es el plano ZY, sería esto. No sé si lo logran observar. Sería todo esto. Hasta allá. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Esa es la intersección de la superficie con el plano ZY. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo consiguen? Tomando la ecuación z igual a f de x, y y dándole valor 0, perdón, dándole valor 0 al x. Ese lo hacen valer 0. ¿Ya? En el fondo es hacer aquí x igual 0. Si hacemos aquí x igual 0, nos va a quedar eso. ¿Ya? Y ahí está. Esa es la intersección. Ahí se ve mucho más clarito. Pero este gráfico yo siempre lo voy a mirar desde acá. Desde acá. Entonces, este es el eje Y, este es el eje Z, o sea, este es el plano YZ, ¿ya? Y dentro del plano YZ, yo tengo esta curva que es como una semielipse, ¿cierto? Donde aquí el semieje menor vale 0,5 y el semieje mayor vale 1. ¿Ya? Pero esta es una elipse contenida en el plano YZ, que es porque el X vale 0. ¿Sí? ¿Queda claro? Súper. Ya, pues entonces la misma idea para el otro. Vamos a borrar el x igual 0 y vamos a agregar el y igual 0. La misma historia, hacer el corte, pero ahora a lo largo del eje rojo. Acuérdense que el eje rojo es el y. Entonces, pero uno cuando hace que el y valga 0, entonces vamos a mirar el gráfico en el plano XZ, que sería desde acá. Aquí el eje rojo es el X, el eje Y es el Z, y el faltante es el Y, que vale 0. Entonces, aquí esta es otra elipse, que es un poco más grande que la elipse anterior, porque si se fijan acá, el semieje vertical vale 1, y el semieje horizontal vale 0,7. ¿Se acuerdan que valía más o menos 0,7 en la parte grande de la elipse que vimos antes? ¿Ya? Así que esa es la intersección. Por lo tanto, es fácil ver estas intersecciones, porque es cosa de ver la letra que falta, y esa vale 0. En este caso, yo quiero ver el plano XZ, por lo tanto, dentro del plano XZ, lo que vale 0 es el Y, hacemos Y igual 0, y ahí me va a quedar la ecuación de esa elipse. ¿Ya? Después lo vamos a hacer en un ejemplo práctico, pero por ahora necesito que entiendan la idea conceptual del asunto solamente. ¿Ya? Esas son las intersecciones entonces de los planos coordenados, que era lo que estaba en esa definición. ¿Ya? Veamos entonces ahora las trazas. Me avisa, si es que vamos muy rápido, por favor, me dicen, profe, espérense un poquito para volver a ver algo y lo vemos de nuevo, ¿no? ¿Ya? Faltan las trazas. Ya, si quieren entender así como en términos simples, las trazas son lo mismo que las curvas de nivel, solo que las curvas de nivel era cuando uno iba cortando el gráfico así, ¿se acuerdan? Horizontalmente. Y ahí salían las curvas de nivel. Las trazas es hacer cortes ahora a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Pero es lo mismo, es el gráfico resultante al hacer la intersección entre un plano que sea paralelo al plano XZ o al YZ, así. Entonces, las trazas son curvas, son las curvas de intersección de la superficie, ¿ya? Con planos que sean paralelos a los planos coordenados. Por eso se dice que las curvas de nivel también son trazas, solo que cuando uno hace los cortes paralelamente al plano XY.
O sea, si yo hago el plano z igual 1, z igual 2, z igual 0, z igual menos 1, z igual menos 2, ahí estoy viendo las curvas de nivel, que es lo mismo que las trazas con cortes horizontales al plano XY. ¿Ya? Pero yo eso mismo lo puedo hacer en el sentido del eje X. Es como ver los niveles a lo largo del eje X y ver los niveles a lo largo del eje Y. Yo puedo hacer todas las combinaciones. A eso se le llama trazas. ¿Ya? Entonces, veamos este dibujito de acá. Esto igual es una traza, pues esta es la traza cuando el rojo era el X. Este es el plano rojo-azul, es el plano XZ, ¿cierto? Este es el plano XZ. Eso igual es una traza. Es la traza I igual 0, pero el I igual puede valer un medio, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ahí justo no hay traza. O bueno, la traza ahí es un punto. ¿Sí o no? Es el corte. Entonces, las trazas y las curvas de nivel son lo mismo, solo que las trazas cuando uno lo hace, los cortes lo hace a lo largo o del eje X o del eje Y. ¿Ya? No a lo largo del eje... Bueno, es que el eje Z también, pues, solo que uno en particular le llama más curvas de nivel que trazas, pero ahí hagamos ese para que tenga algún corte. Entonces, ahí tenemos dos trazas. La traza en el I igual 0 y la traza en el I igual 1/4. Entonces, la traza en sí es un gráfico 2D que es la intersección entre el plano que se está trazando con la curva, la superficie. Ya, vamos a borrar el I igual 0 para que no se nos mezcle. Ya, ese es entonces la traza I igual a 1/4. Para cada valor de I hay una traza, para cada valor de X hay una traza, y para cada valor de Z también hay una traza, que coincide con la curva de nivel. ¿Ya? ¿Queda claro, no? El concepto de la traza. ¿Sí? Ya. Tracemos algunas trazas con respecto al eje X. No sé, por ejemplo, Z igual, o sea, X igual 0, esa sería una traza. ¿Ya? Esa intersección que se hace es una traza. Después, no sé, pues, X igual 1/4, esa intersección que se hace es otra traza. ¿Ya? Que si ustedes quieren saber la ecuación de esa semicircunferencia o de esa semielipse, tienen que tomar la ecuación y darle valor 1/4 al X. Le dan valor 1/4 al X y les va a dar la ecuación de esta curva. ¿Ya? No sé, pues 1/8. Ahí también tenemos una traza, en el 1/8, que es una elipse un poquito más grande. ¿Ya? No sé, ¿qué otro valor puede ser? En el 1, o 0,9, pongamos, 0,9. Ah, no, es que esa traza ya quedó afuera, porque aquí los X llegaban hasta 0,7. Ya, pongámosle 0,6. Ahí, se fijan, hay una traza. O sea que traza también es ir cortando el gráfico, pero a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, y también a lo largo del eje Z. En cambio, las curvas de nivel era hacer eso solamente con el eje Z. ¿Ya? Eso. O sea que las curvas de nivel igual son un tipo de traza, solo que cuando se hace únicamente en el eje Z. ¿Ya? Así que bueno, esos son todos los conceptos más importantes. Acá nos dan un ejemplo, que nos dan una función que nosotros ya trabajamos, la raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado, y nos piden determinar ese montón de cosas, dibujar la curva de nivel en el nivel 0, determinar la curva de nivel en el nivel -1, describir el conjunto de curvas de nivel, determinar las intersecciones con los planos coordenados, determinar a qué tipo de curva pertenecen las trazas, determinar el recorrido, eso ya lo hicimos en el ejercicio en el ejemplo anterior, y esbozar el gráfico, ya que nosotros ya vimos el gráfico, este era el huevito, era esta misma de hecho, esa misma. Ya, pero bueno, igual como saber determinarlo a partir de toda esa información. En el fondo uno como que va estudiando el gráfico a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z para poder deducir el gráfico final al final. ¿Ya? Así que me gustaría, yo creo, si saquémosle bien el jugo a este ejemplo, lo vamos a hacer aquí a continuación. Igual hay cosas que ya hicimos delante. Ya, por ahí estamos. Ya, vamos a dejar ahí dividida la hojita desde bien antes, para tener alto espacio. Ya, entonces vamos a poner aquí el pantallazo.
Este ejemplo es como el resumen de la clase, porque nos piden determinar prácticamente todo lo que, lo que nos falta. Porque a esto ya le vimos el dominio. ¿Se acuerdan que el dominio lo hicimos aquí arriba y nos dio que era la parte de adentro de esa elipse? Después le dimos el recorrido, que eran los valores que toma la función, que es el z, ¿cierto? Que iba entre 0 y 1. Entonces ahora ya me piden las curvas de nivel, algunos niveles específicos, y después tratar de trazar el gráfico. Ya, entonces partamos con las curvas de nivel. Ya. Dice, dibuje las curvas de nivel C sub 0 y C sub 1. Las curvas de nivel C sub 0 y C sub 1 es el corte a la altura 0 y el corte a la altura 1, ¿cierto? Entonces, por definición, la definición de curva de nivel era, bueno, no la voy a ir a buscar, la vamos a escribir. El C sub K en general, para el nivel K, eran todos los elementos del dominio de la función, ¿ya? Tales que, cuando yo evalúo este x, y en la función, me da k. Es decir, todos los x, y, tales que, cuando yo calculo f de x, y, o sea, meto el x, y en la función, el resultado numérico de eso es k. O sea, son todos los puntos que cuando yo los evalúo en la función, llegan a altura k. Esa es la curva de nivel k. Ya, pero bueno, aquí me piden la C sub 0 y la C sub 1. Entonces esta sería en la curva de nivel nivel. Nivel K. ¿Ya? Pero como a mí me piden C sub 0 y C sub 1, sería C sub 0 igual a X, Y en el dominio de F, le voy a llamar D nomás ahora el dominio, tal que la función me valga K, es decir, la raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado, el resultado numérico de eso sea K. Ahí. Pero estábamos viendo cuando el K valía 0, pues así que esto había que igualarlo a 0, ¿cierto? Puse de nuevo el K y estoy viendo el C sub 0. Se me olvidó anclar mi cámara. Ya. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ya. Por si acaso yo aquí tengo dos pantallas, entonces yo lo estoy mirando igual. Me gusta esa interacción, que es como la interacción que uno tiene en la sala. Uno a veces pregunta, no siempre te responden en palabras, pero verlo a sentir con la cabeza o cara de susto que no entendieron me ayuda. Ya, por eso les pido las cámaras. Así que no piensen que no los estoy mirando, si los tengo acá, eh, los tengo aquí en una pantallita aparte. Ya, entonces, los veo cada vez que me dicen que sí, que no con la cabeza, por si acaso. Entonces, ya, pues esta es la curva del nivel al nivel 0. Por lo tanto, tengo que desarrollar esta ecuación para saber qué conjunto es. ¿Ya? Pero entre nos, ¿tienen alguna idea de lo que nos debiese dar este conjunto? Sabiendo que, bueno, el gráfico de esto era este. Debería ser como la ¿Qué frontera, conjunto se me...? llamaba. ¿Cómo? Debería ser como la frontera, creo que se llamaba, de la elipse inicial, como del dominio. Justamente, debiese ser la frontera de la elipse que era el dominio, que es como esta, ¿cierto? La frontera de ese dibujito de ahí. Muy bien. Que ese es el gráfico que aparece cuando uno hace el corte. ¿Ya? Pero bueno, eso va a salir del álgebra y de desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, bueno, desarrollemos. Bueno, si lo miran, mira, miren un poquito esto. Es la raíz de esto igual a 0. Y cuando nosotros vimos el dominio,
era eso mismo, pero mayor o igual a cero. ¿Sí? Hoy se me anduvieron quedando pegados.